Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de animales a dioses, parte uno y parte 2. Los integrantes de este grupo son Esteban Amorocho, Juan David Rendón, Justin Benavides y yo, Sara Cadena. Entonces vamos a empezar con el capítulo uno, que capítulo uno es un animal sin importancia. Entonces en este capítulo nos cuentan más sobre la evolución de los humanos, desde que son una especie como más animal, por decirlo de alguna manera, a convertirse en una especie dominante. Y también describe, el escritor describe cómo los humanos evolucionaron a partir de los simios y también cómo evolucionaron también las capacidades para comunicarse entre ellos y ayudarse así para sobrevivir. También habla sobre la evolución de la agricultura y la domesticación de los animales. Sí. Entonces habla sobre eso. Entonces en el capítulo 2 nos habla también, pues nos sigue hablando sobre la evolución de los humanos, pero específicamente en África Oriental. Y nos cuenta que estos seres humanos en África Oriental, superaron a los neandertales. También nos cuenta cómo los seres humanos crearon la capacidad de transmitir y crear mitos y historias. Y también esto les permitió, pues ahí empezaron a crear pues, sus poblaciones. Y eso es lo que en general nos cuenta, como las características únicas que les permitieron convertirse, como dije anteriormente, en una especie dominante. Bueno, hablando un poco sobre el capítulo 3 del libro, que se llama Un día en la vida de Adán y Eva, se da inicialmente como una introducción sobre el hecho de que el ser humano, el Homo sapiens, ha vivido mucho tiempo como recolectores y que hace solo 10.000 años empezó la agricultura y que tan solo hace 200 años empezamos a trabajar como en trabajos urbanos. Se habla de la psicología evolutiva y de diferentes comportamientos sociales y psicológicos que vienen desde la era preagrícola, en el cual el ser humano, el Homo sapiens, actúa como si aún recolectáramos y cazáramos inconscientemente. Entonces, por ejemplo, aún existe este gen que se llama el gen hambriento, que supuestamente hace que el ser humano consuma más calorías de las que de verdad necesita, porque aún sigue este instinto en el cual se necesita recolectar calorías suficientes para vivir un tiempo elongado sin comer. Por eso existe la obesidad, por ejemplo. Nuestro ADN piensa que todavía estamos en esta época en donde toca recolectar y comer de más para poder sobrevivir. También se habla de la composición de las familias. Entonces, inicialmente hay dos teorías, en la teoría de la comuna antigua y la teoría de la familia nuclear. La primera habla de que no había propiedad privada, no había relaciones monógamas y había paternidad por varias partes. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que una mujer podía tener relaciones sexuales con varios hombres y que no se sabía quién era el padre biológico, sino que entre toda la comuna, entre todos los pertenecientes a la comunidad, cuidaban del bebé entre todos como si fueran todos padres de ese hijo. Esto sucede todavía en comunidades de chimpancés y bonobos y también en algunas tribus de Homo sapiens. Y la segunda teoría, que es la teoría de la familia nuclear, rechaza la primera teoría y dice que de hecho la familia sí viene de un núcleo, de un padre y una madre, y que esta era la base de la comunidad. Entonces que en una comuna había de pronto varios núcleos o había un núcleo familiar, el cual se iba como agrandando a medida que iba pasando de generación en generación. Probablemente la primera teoría indique por qué a día de hoy todavía hay tantos problemas con las relaciones monógamas y por qué la tasa de divorcios y de infidelidades es tan alta. Luego nos habla un poco sobre cómo las pruebas arqueológicas que podemos encontrar antes nos pueden dar pistas de cómo llegamos a ser la sociedad de hoy en día.
Sin embargo, esto es complicado debido a que hay muchas cosas, muchas evidencias que se han perdido. Por ejemplo, en las sociedades actuales tenemos muchos artefactos, los cuales en este momento utilizamos en nuestro día a día, como los celulares. En lo religioso, en lo romántico tenemos diferentes artefactos. En la antigüedad también existían estos artefactos y se han ido perdiendo, por lo tanto no es como una forma muy viable de ver cómo funcionaba la sociedad de antes, porque estos artefactos se han ido perdiendo con los años. Ahora, ¿cómo se puede ver la vida hoy en día como si fuéramos cazadores-recolectores? Esto se puede ver desde la antropología, más allá de lo que ya se hablaba de los artefactos, ya que la antropología de pronto da una visión un poco más amplia sobre esto. Se ve cómo los cazadores actuales se comportan y con base en este comportamiento se visualiza cómo de pronto había podido ser este comportamiento años antes. Hay un como subtítulo que se llama La sociedad opulenta original, que se pregunta qué generalizaciones de la antigua vida de los sapiens se pueden hacer. Entonces, cómo se componían las sociedades en ese momento, cómo se componían las sociedades, cómo interactuaban una tribu con otra tribu, cómo se unían, cuándo, en qué momento se separaban, por ejemplo, cuando había momentos de escasez. También habla de que la principal actividad del sapiens era la recolección, y a medida que fue pasando el tiempo, pues empezó la caza. Y sin embargo, a pesar de que había caza, siempre permaneció la recolección, y por eso la sociedad hoy en día también se basa en esto. Otra cosa de la que habla el capítulo es sobre que el Homo sapiens inicial tenía un conocimiento muy amplio, debido a que si no tenía este conocimiento muy amplio sobre todas las cosas que necesitaba, probablemente podía morir o podría sufrir algún tipo de afectación. Hoy en día se habla de que cuando nosotros tenemos un problema llamamos a un especialista en ese tema. Antes no era así, antes todos los individuos debían saber de todo para poder sobrevivir. Finalmente se habla sobre que la nutrición pues en ese momento era más variada que hoy en día, y se habla de que a pesar de que había una tasa de muerte muy temprana debido a la desnutrición en ciertas personas y gracias a hambrunas y malnutrición, en ciertos casos había una variedad de alimentos muy alta. Si un alimento se acababa, lo podían reemplazar con otro. Por eso la tasa de muerte, si bien era baja, había casos en los que los individuos llegaban a vivir muchos años. Tenían menos enfermedades infecciosas que las que tenemos hoy en día, porque pues eran sociedades nómadas que se movían de un lugar a otro. Este caso en el caso de los cazadores. En el caso de las personas sedentarias y de las comunidades sedentarias, ahí fue donde se empezaron a generar las enfermedades infecciosas que vemos hoy en día. Luego se habla de que estas sociedades eran sociedades espirituales, eran sociedades que practicaban el animismo, como es hoy en día generalmente. Y el animismo es básicamente una idea que comparte un enfoque común respecto al mundo y el lugar en donde se encuentra el hombre. Entonces, en ese entonces se considera que, por ejemplo, objetos animados o seres que no tenían como una vida móvil, por ejemplo, los animales, que sí tenían móvil, y ponían de ejemplo las plantas, las rocas, inclusive los ríos que no tienen vida como tal móvil, creían que tenían un alma. Y eso pues se fue evolucionando a medida que pasó el tiempo. Se empezó a crear las sociedades teístas hasta llegar hasta hoy en día que conocemos las religiones. Finalmente no se sabe bien si las sociedades de antes vivían en paz o vivían en guerra. Sin embargo, pues hay diferentes evidencias, como lo dije anteriormente, hay evidencias de artefactos, pero estas evidencias no nos dicen mucho. Hay, por ejemplo, evidencias de lanzas que se han encontrado, pero no se sabe si estas lanzas se utilizaron para guerra, para defensa o para caza. Luego en el capítulo 4 se habla de la revolución cognitiva y de cómo el hombre empezó a evolucionar su cerebro y cómo esta evolución empezó a ayudar a la colonización del hombre alrededor del mundo. Se habla del viaje a Australia, el cual generó una de las extinciones más importantes en el mundo, en Australia. Se sabe que había una variedad
de animales y de especies muy grande, y que cuando llegó el Homo sapiens acá, estos animales y estas especies se extinguieron gracias al Homo sapiens. Hay unas teorías que dicen que no fue el Homo sapiens, sino que fue el calentamiento global. Sin embargo, al visualizar el panorama entero, se ve que efectivamente el Homo sapiens fue el culpable. Finalmente se habla de que también el hombre no solo migró hacia Australia a través de la utilización de balsas y de barcos construidos por ellos mismos y de el aprendizaje de la utilización de estos, sino que también migraron hacia Norteamérica a través de una zanja que se congela en el Océano Pacífico entre Asia y Norteamérica. Por ahí hubo una también colonización del Homo sapiens hacia el año 14.000 a.C., ¿sí? Y ahí también hubo una extinción de animales masivos, como lo podría ser los mamuts, que tenían una gran cantidad de grasa, carne y por supuesto marfil, que era un material que se buscaba mucho en este momento por fines religiosos. Finalmente se habla de que el Homo sapiens efectivamente sí fue culpable de una gran extinción, no solamente en Australia, no solamente en Norteamérica y en estas zonas árticas, sino en general en el mundo, y que la historia se visualiza en un primer acto con una población rica y variada, en donde el Homo sapiens no existe, en un segundo acto en una población, en un ecosistema donde el Homo sapiens llega, y se visualiza también por los restos de cerámica, restos de lanza, restos de cosas que dejaron los Homo sapiens en ese entonces, y en un tercer acto se visualiza la extinción de estas especies, la mayoría de animales desaparecidos y un crecimiento de la población del Homo sapiens. Entonces ya para la parte 2 del libro está el capítulo 5 o el mayor fraude de la historia. Entonces básicamente en este capítulo lo que nos habla es que los seres humanos han estado alimentándose a partir de la recolección de plantas y cazando animales. Entonces básicamente nos explica que desde los inicios de la raza humana han estado recolectando y cazando animales para la alimentación y para recolectar energía. Hemos evolucionado y adaptado a diferentes entornos, lo que nos ha llevado al desarrollo de diversas herramientas para poder facilitar los procesos de alimentación. Entonces, básicamente en cada área y en cada zona que estaba el ser humano, cada uno desarrolló diferentes herramientas y procesos para poder adaptarse y poder como facilitar los procesos de alimentación. Entonces eran cuchillos para cortar las carnes, el fuego para cocinarlas y también la técnica de siembra para poder dar frutos y poder cosechar. El texto también hablaba de que había varias especies de humanos, en las cuales estaban los Homo sapiens, los Homo erectus y otros, pero estos se fueron extinguiendo por diferentes razones y quedaron los que obviamente todos los humanos de hoy en día somos, son los Homo sapiens. Y después de esto se empezaron a desarrollar los lenguajes, lo que le permitió comunicarse de manera directa y así poder compartir conocimientos. Entonces ya no se perdían los diferentes conocimientos y no se tenían que volver a descubrir todo esto, sino que en generación se pasaba a través del lenguaje diferentes conocimientos en cuanto a herramientas, estrategias de cosecha y todo eso. Y así se pudo desarrollar en cuanto a la agricultura el humano y poder ser sedentario. Esto lo explica en el capítulo 6, Construyendo pirámides. Acá ya habla más de la revolución agrícola y explica que esta revolución ha cambiado de forma sustancial la vida del ser humano. Y acá ya empiezan a ser sedentarios en cuanto a todo el tema de alimentación. Entonces la agricultura genera un incremento de la población bastante radical, ya que habían más recursos para los humanos y así podían reproducirse sin tener que pensar en energía porque ya tenían fuentes sostenibles de alimentos. Entonces a partir de todo esto se crearon diferentes sociedades complejas y organizadas, ya que tenían una estructura basada en el tema de caza y recolección de alimentos. No obstante, generó varios problemas como las enfermedades, ya que si había algún tipo de enfermedad en alguna cosecha, en las cosechas sedentarias,
pues lo que iba a pasar es que las enfermedades se van a esparcir y se iban a quedar en la colonia, haciendo que se afectara a toda la población. Y pues también que no había variedad genética en cuanto dietaria en cuanto a los humanos en cada una de estas sociedades. Esto también generó un desbalance de bienes y riquezas, ya que la agricultura hacía que muchas personas tuvieran mucha más comida que otras, y lo cual generaba ese desbalance. Entonces habían sociedades o gentes dentro de la sociedad que tenían muchos más bienes, tenían más cosechas, tenían más recursos para todos, mientras que otras tenían muy escasos recursos. Y por último se creó una conciencia del frente de alimentación. Entonces la gente empezaba a pensar más en el futuro acerca de la agricultura y de todo el tema de que tenían que pensar mucho más en el futuro acerca de los distintos como fuentes de alimentación. Entonces para el invierno tenían que guardar cosechas, tenían que reproducir animales y todo ese tipo de cosas. Entonces era como ese sentido de que en el futuro tienen que guardar alimentos para poder sobrevivir y conservar esas sociedades organizadas y complejas. Capítulo 7. Sobrecarga de memoria. En el capítulo 7 nos habla sobre cómo la escritura de los sistemas de registro afectaron la organización y el procesamiento de información en la sociedad humana a lo largo del tiempo, iniciando con el fútbol como un ejemplo de una actividad que requiere un conjunto de reglas imaginarias que todos deben compartir. El texto luego explora cómo la complejidad de las sociedades humanas supera la capacidad de almacenamiento y procesamiento del cerebro individual. Se destaca que otras especies como hormigas y abejas tienen sus sistemas sociales codificados en el genoma, mientras que los humanos deben aprender y mantener conscientemente las normas sociales. También se subraya que la escritura surgió como un método para almacenar información y superar las limitaciones del cerebro humano. Ya en el capítulo 8 no hay justicia en la historia. El capítulo 8 nos habla sobre el surgimiento de la ciencia moderna durante el siglo XVI y XVII. Destaca cómo la revolución científica cambió la forma en que los humanos entendían el mundo y se enfocó en las figuras clave como Galileo Galilei y Francis Bacon, quienes promovieron métodos empíricos y experimentales para obtener conocimiento. Este capítulo también subraya ideas como esta, en donde la revolución impulsó avances en la medicina, la física y la astronomía, sentando bases para la tecnología y la comprensión de la ciencia actual. Abrió un nuevo vínculo en donde apareció la matemática y los números arábigos, en donde hubo un cambio completamente para las investigaciones.